Y continuamos con la lección 4, planos divinos. Al hablar del aspecto vida no evolucionante, nos repetimos, no solamente a la vibración elementos que, como sabemos, se proyecta en línea recta y en consecuencia se encuentra en cada plano, sino también al aspecto vida no evolucionante que evoluciona. También este aspecto de vida se encuentra en cada plano, en el estado, condiciones y aspectos reclamados por la vida evolucionante. Se manifiesta bajo diferentes aspectos y toma forma, no por el contacto con los planos, como la vibración elementos, sino por reclamo de la vida evolucionante que necesita utilizar formas en su proceso de evolución. Podemos con esto percatarnos de la diferencia que existe entre la acción de la vida no evolucionante que evoluciona y la acción de la vida no evolucionante que no evoluciona, como es la vibración elementos. Como las vibraciones, perdón, como a la vibración elementos la vida evolucionante no le reclama, desarrolla su acción en forma que podríamos calificar de pasiva, es decir, que se proyecta y actúa regida por la ley de evolución, y en cada plano y en cada mundo esa vibración está y actúa de acuerdo con el punto de la evolución en ese plano y en ese mundo. En cambio, la vida no evolucionante que evoluciona, en cada plano y en cada mundo actúa de acuerdo con la necesidad de la evolución, que se expresa como necesidad evolutiva del plano y del mundo, es decir, respondiendo permanentemente al reclamo de necesidad evolutiva de la vida evolucionante. La vida no evolucionante que no evoluciona, desde que nace, va proyectándose en cada plano y sus mundos, y en cada mundo está de acuerdo con el punto evolutivo que significa ese mundo, actuando en todo momento de acuerdo con la ley de evolución en el proceso evolutivo que va desarrollándose en el plano y en cada mundo. Indirectamente está sirviendo a la vida evolucionante, pero siempre lo hace de acuerdo con la ley de evolución, que marca a ese aspecto de vida la acción y el ritmo. La vida no evolucionante que evoluciona, en cambio, está en conexión con la vida evolucionante que permanentemente reclama de acuerdo con su necesidad evolutiva, es decir, de acuerdo con lo que impone la ley de evolución en cada momento. Quiere decir que hay una diferencia muy grande entre la acción de un aspecto de vida no evolucionante y otro aspecto de vida no evolucionante. La vida no evolucionante que no evoluciona sirve a la ley de evolución e indirectamente a la vida evolucionante, y no genera vibraciones de sí misma, sino que es permanentemente. La vida no evolucionante que evoluciona sirve directamente a la vida evolucionante, aunque siempre regida por la ley de evolución, y responde a sus reclamos produciendo de sí misma por química espiritual vibraciones diversas para adaptarse a las necesidades de la vida evolucionante. Pregunta: ¿la diversificación de la vibración elementos es aparente? Explicación: sí,
Es vibración unificada, universal, que se proyecta a todos los planos íntegramente, es decir, con todas sus vibraciones de las cuales cada mundo en cada plano capta y asimila, las que por el punto de la evolución en él está capacitado para captar y asimilar. No es una diversificación verdadera como la de vida evolucionante, porque al diversificarse no asimila ni genera ninguna otra vibración, como ocurre con la vida evolucionante. No tiene proceso de involución-evolución, pues esa diversificación aparente permanece en cada plano. No desaparece en determinado momento retornando a la unificación, sino que ese aspecto de vida siempre es y se expresa en cada plano como a ese plano corresponde. No hay transformación sino diferentes expresiones al manifestarse en un plano y otro plano, sin diversificación ni unificación. Simplemente está y actúa para la vida evolucionante sirviendo a la ley de evolución. Pregunta: ¿por qué decimos de la vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, que está en el plano, y no decimos lo mismo de la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona? Explicación: porque la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, se modifica y produce diferentes aspectos de sí misma, diversificándose y unificándose de acuerdo con las necesidades de la vida evolucionante en los diferentes planos y mundos. En cambio, la vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, se expresa sin modificarse, sin diversificarse y por lo tanto sin unificarse, de acuerdo con la evolución en el plano y en el mundo. La vida no evolucionante que involuciona, evoluciona bajo el aspecto de forma, por ejemplo, en determinado momento se disgrega y se transforma en otro aspecto de forma diferente, y en algún momento la forma deja de ser y las vibraciones que la conformaron retornan a su punto de origen, unificándose. Los elementos no, están siempre, no tienen unificación. En su origen es vibración unificada y se proyecta en línea recta, expresándose en una especie de diversificación, acorde con el plano, pero así queda, no retorna a la unificación. Y decimos en una especie de diversificación porque la vibración no se diversifica, sino que es el plano que, con su mayor o menor densidad, produce la necesidad de que se exprese más o menos abierta, o sea, más o menos diversificada, y así permanece en cada plano. A cada plano corresponde una diversificación determinada de la vibración elementos, pero como no en todos los mundos del mismo plano está en el mismo punto la evolución, no todos los mundos del mismo plano pueden captar todos los aspectos de la diversificación que corresponde a ese plano. Pero, a medida que evolucione, aún estando siempre en sí mismo, en el mismo plano, podrá captar otras vibraciones de la diversificación con que se expresa la vibración elementos en ese plano. A medida que avanzamos en esta enseñanza, vemos más claramente la diferencia entre vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, y vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona. Así como la vida evolucionante nace con destino de evolución, la forma, constituida por vibraciones de vida no evolucionante que involuciona, evoluciona,
nace el reclamo de la vida evolucionante y debe ir evolucionando para poder servir y acompañar a la vida evolucionante. Los planos del nacimiento de las formas son planos espirituales y las formas se expresan como tales recién en los planos físicos, que son planos de forma desde los más sutiles hasta los más densos. En sus aspectos de forma, la vibración elemento se expresa a través de vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona, que podríamos decir está en fusión con ella en las diferentes vibraciones que el hombre denomina elementos. El elemento físico es el conjunto de la correspondiente vibración elementos, que es vida no evolucionante, que no involuciona, evoluciona, y de la forma constituida por vida no evolucionante, que involuciona, evoluciona, que le da el aspecto físico. Es decir, que la vibración elementos no tiene aspecto físico propio, sino que se expresa a través de forma, que está constituida por vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. Mis queridos, este es el final de esta lección, la lección número 4, planos divinos. Y ahora los dejo con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Nos veremos muy prontito para continuar con la siguiente lección. Cuídense y nos vemos muy pronto. Hasta siempre.